Ser podcast. Y empezamos mirando a la Luna porque la NASA acaba de confirmar que todo va viento en popa para lanzar mañana a medianoche la misión Artemis II. Será la primera misión tripulada a la Luna en más de medio siglo y sus responsables han dado esta tarde los últimos detalles de la operación y aunque sigue habiendo previsión de algo de brisa, por lo menos ahora mismo no parece que nada vaya a impedir este primer intento de lanzamiento. Javier Ruiz Martínez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Optimismo en la NASA, sí, y sonrisas en un sitio donde no suele haber muchas, la sala de lanzamiento. Lo ha dicho Jeff Spalding hace unos minutos, el director de pruebas. El equipo entiende la importancia de la misión, ha dicho también Spalding, y a su lado en la rueda de prensa, Mark Barger, el oficial meteorológico de la misión en Cabo Cañaveral, como si fuera Jordi Carbó, ha dado el pronóstico del tiempo para la tarde del lanzamiento. Buen tiempo y esperamos que se mantenga, ha dicho. Habrá brisa, sigue siendo un problema, pero un problema menor para nosotros. Así que todo sigue adelante para el lanzamiento. Hoy le hemos preguntado al astronauta español Pedro Duque cómo vivirán los tripulantes elevarse a 28.000 kilómetros por hora. La vibración es muy grande, los asientos que son flexibles pues se menean unos para arriba, para abajo, para adelante y para atrás. Y bueno, pues tienes que tener mucha confianza, ya te digo. La entrevista completa, Pablo, en cadenaser.com. Pues ya lo saben, mañana, por cierto, claro, Javi, nos va a enganchar casi en tiempo de hora 25, no del todo. Algo haremos. Aquí estaremos. Algo haremos mañana a las 11. Y no es Jordi Carbó, que está descansando, pero también nos trae la previsión del tiempo. Núria Seró, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. La jornada de mañana será muy parecida a la de hoy. El sol dominará en buena parte de la península, Ceuta, Melilla. En Baleares tendremos algún chubasco y lloverá una vez más en el Cantábrico Oriental y nevará en los Pirineos. El viento será fuerte en el nordeste peninsular, también en Baleares, y en Canarias seguirá la calima. Las temperaturas serán muy parecidas a las de hoy. Que les digo, mañana hablaremos de la Luna, pero hoy hablaremos de pocos temas porque hay edición express de hora 25. En una hora arranca el amistoso de España contra Egipto. Borja Cuadrado, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Partido que se va a jugar en Cornellá con dos noticias. David Raya será el portero titular y no Joan García. Y Lamine Yamal será el único que repita del equipo que ganó el viernes a Serbia. Este es el 11 de Luis de la Fuente. Raya bajo palos, Pedro Porro, Mosquera, Hausen y Grimaldo en defensa. Centro del campo para Carlos Soler, Fornals y Dani Olmo. Arriba Lamine Yamal, Barrenechea y Ferran Torres. Desde las 9 menos cuarto también las 4 finales en Europa para saber quién juega el Mundial. Bosnia-Italia, Suecia-Polonia, Kosovo-Turquía y República Checa-Dinamarca. Y en segunda, en juego desde las 7 al descanso, Mirandés 1, Albacete 0. Ha comenzado el Deportivo Córdoba a las 8 y para las 9:30, Valladolid-Cádiz. Gracias, Borja. Empieza hora 25. La Guardia Revolucionaria iraní amenaza con atacar a partir de mañana compañías estadounidenses que tengan sedes en Oriente Próximo como represalia a los bombardeos de Estados Unidos e Israel. Irán anticipa una nueva escalada en el conflicto, mientras en el frente del Líbano, Israel ya va cara descubierta y anuncia directamente que quiere demoler todas las casas de las localidades libanesas fronterizas siguiendo el modelo salvaje de Gaza, un modelo de destrucción total. Victoria García, buenas tardes. Hola Pablo, buenas tardes. Como dices, Irán amenaza con atacar compañías norteamericanas allí en Oriente Próximo a partir de mañana. HP, Intel, Microsoft, Apple, Google o Tesla. Mientras que en el Reino Unido anuncian más recursos para reforzar la defensa aérea en Oriente Medio en esta jornada de amenazas y desmentidos. Es el ministro de Defensa de Israel. Dice que van a demoler las casas libanesas en las localidades fronterizas con Israel, siguiendo la misma estrategia que ya utilizaron en Palestina. Hoy el jefe de ayuda humanitaria de la ONU, Tom Fletcher, dice que está en Beirut, que el Líbano está al borde del desastre total, que Israel se prepara para más ataques y más intensos. Israel, en ese mismo Consejo de Seguridad en el que hablaba Tom Fletcher, ha dicho hoy por boca de su embajador ante la ONU que ellos no han sido los responsables de la muerte de los 3 cascos azules y culpa a Hezbollah, la guerrilla financiada por Irán que opera en el Líbano. Y el ministro de Exteriores iraní acaba de decir en Al Jazeera que ha recibido mensajes directos de Witkoff, el enviado de Trump para la región, pero que eso no se puede considerar una negociación y añade que están preparados para una confrontación terrestre si es necesario. Pues así está el panorama, gracias Vicky. A ti. Y también esta tarde en Jerusalén centenares de personas se han concentrado a las puertas del Parlamento israelí para protestar contra la ley que va a servir para condenar a muerte a los palestinos de Cisjordania que maten israelíes.
La policía los ha disuelto así, con mangueras de agua a presión, protestas en Jerusalén, críticas internacionales también a esta normativa discriminatoria que, como decíamos, abre la puerta a ahorcar a palestinos. Solo a palestinos y no a israelíes judíos que cometan esos mismos crímenes. Pues bien, hay reacción de la Comisión Europea, de su portavoz de Exterior. The death penalty bill in Israel is very concerning to us. Que dice que la ley sí que les preocupa porque supone un doble paso atrás, tanto por la introducción de la pena de muerte en sí como por la naturaleza discriminatoria de la norma. Eso sí, no ha aclarado si van a emprender desde la Comisión alguna medida concreta de presión a Israel. Y sí es llamativo el caso de Alemania. Isabel Villar, buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Porque claro, este país, siempre complaciente con el gobierno israelí por razones históricas, por el sentimiento de culpa con el Holocausto, este país, Alemania, también ha criticado abiertamente la norma. Sí, en un comunicado el portavoz del gobierno dice que el rechazo a la pena de muerte es un rasgo fundamental de la política alemana y que les preocupa que una ley de este tipo se aplique exclusivamente a palestinos. El gobierno lamenta la decisión de la Knesset, del Parlamento israelí, y no puede apoyarla, dice en ese escrito el portavoz del gobierno alemán. Eso sí, Isa, el más crítico ha sido Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español. Sí, en redes sociales sostiene que esta norma es una medida asimétrica porque no se aplicará a los israelíes que cometan los mismos delitos que los palestinos. Mismo crimen, distinta pena, escribe Sánchez. Eso no es justicia, es un paso más hacia el apartheid. El mundo no puede callar. Y ya les aviso que sigue siendo muy difícil, casi imposible, de codificar a Donald Trump. Por un lado, en su red social se desentiende ahora de la reapertura del estrecho de Hormuz. Ha venido a decir que la cosa no va con él, a pesar de que hace unos días amenazó con destrozar Irán si no se reabría. Pero es que por otro, Isa, en una entrevista sostiene que la guerra está a puntito de acabar y que cuando termine esta reapertura va a ser un hecho. Algo automático, según ha dicho Trump en una entrevista telefónica con el New York Post, afirma que tienen que ser los países que utilizan el estrecho de Hormuz quienes lo abran, pero a la vez dice eso, que se abrirá automáticamente cuando la guerra termine en Irán, cosa para la que dice que no falta mucho. No vamos a estar allí mucho más tiempo, los estamos aniquilando ahora mismo, asegura Trump, mientras a la vez sostiene que aún queda trabajo por hacer para neutralizar cualquier capacidad ofensiva que le quede a Irán. Antes de esa entrevista, como decías, en una publicación en su red social, se había lavado las manos más claramente aún sobre el estrecho de Hormuz. Había exhortado a los países que dependen del combustible que pasa por ahí a ir y tomarlo. Tendrán que aprender a defenderse. Estados Unidos ya no estará para ayudarlos, igual que ustedes no estuvieron ahí para nosotros, ha escrito Trump. Publica hoy el Wall Street Journal que Trump ha empezado a decir a sus colaboradores que está dispuesto a acabar con los ataques contra Irán, aunque Hormuz continúe cerrado en la práctica, porque forzar su apertura alargaría el conflicto más allá de su plazo de 4 a 6 semanas. Parece, por tanto, que Trump empieza a desentenderse de Hormuz, pese a que también en Estados Unidos se sufre el aumento del precio de la energía, con la gasolina tocando máximos allí desde la guerra de Ucrania. El caso es que seguimos sin saber qué se perseguía con esta guerra, pero sí que tenemos claras las consecuencias, concretamente las económicas, ahora que se cumple un mes del conflicto, y hay que decir que son demoledoras. Para que se hagan una idea, el precio del petróleo supera hoy los $119 por barril, y esto quiere decir que ha subido un 60% en el último mes, y hay más datos contundentes, Isa. La bolsa española, el IBEX 35, ha caído en marzo un 7,7%, su peor balance desde hace casi 4 años. La luz es lo único que da un poco de alivio, entre otras cosas por las rebajas fiscales aprobadas por el gobierno, y acaba marzo un 5% más barata que hace un año, pero poco más hay positivo. Porque para completar el combo, el Euríbor está al alza y esto implica una subida en las cuotas de las hipotecas variables que se tengan que revisar ahora. Estamos hablando de pagar unos 175 euros más de media al año, Jordi Fábrega. El salto del Euríbor en marzo ha sido tremendo. Empezó el mes en el 2,2% y lo termina en el 2,9% en su dato diario. Esto nos deja la media del mes en el 2,57% y las bases para futuras subidas, especialmente en abril, que van a incrementar mucho las cuotas. De momento la subida es contenida, 14 euros al mes para aquellas hipotecas variables que se tengan que actualizar con el dato de marzo, pero el golpe en los bolsillos será mucho mayor el mes que viene y la tendencia puede continuar, especialmente si las palabras de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, insinuando que subirán los tipos de interés, se cumplen. No dudaremos en actuar si es necesario, dijo la semana pasada. El Banco Central Europeo se vuelve a reunir el 29 de abril y allí veremos si se consuma esta subida de tipos. Pues ya lo ven, más caras las hipotecas variables
y más caras las casas en general. El precio de la vivienda no da tregua y desde enero ha subido un 14% según la tasadora TINSA. El precio del metro cuadrado roza ya los 2.000 euros y está muy cerca de su máximo histórico. Pablo Anzola, buenas tardes. Buenas tardes, sí, es una subida de doble dígito que duplica la registrada en el primer trimestre de 2025 y que no se veía además desde tiempos de la burbuja, desde el año 2007. La vivienda nueva y de segunda mano es hoy un 14,3% más cara que hace un año. Con unas tasas de variación especialmente contundentes en torno a los polos de empleo y focos turísticos. Cristina Arias es la directora de estudios de TINSA. Los datos de la principal tasadora de España dibujan un mapa de subidas generalizadas porque en la mayoría de regiones superan el 10% y que se contagian ya a puntos que hasta ahora no estaban más tensionados. En ciudades como Santander o como Albacete, la vivienda se ha encarecido casi un 20%. Alrededor de 600 euros, pero el piso está compartido entre tres. Tampoco hay tregua en el alquiler, que se ha disparado un 7,1% interanual. Solo Cataluña ha registrado una caída en los precios, coincidiendo con la aplicación allí de la ley de vivienda. Y en cuanto a la política doméstica, hoy hemos escuchado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, ratificar en el Congreso la postura del Gobierno, ese no a la guerra y todas sus implicaciones. Entre ellas, no permitir que Estados Unidos use para este conflicto las bases de Rota y Morón y cerrar el espacio aéreo a vuelos implicados en la guerra. Algo que, por cierto, también están haciendo Italia y Francia. Y ustedes dirán, ¿y el PP qué hubiera hecho en caso de estar gobernando? Porque hoy se ha debatido en el Congreso esto. Bueno, pues lo cierto es que no, que hoy tampoco tenemos las respuestas a Adrián del Pozo. Asegura la titular de Defensa que el Gobierno no acepta lecciones de ningún dirigente. No pueden Estados Unidos e Israel ser los que decidan, sin contar con nadie, decir qué tipo de paz o qué tipo de reglas hay en el mundo. Sobre las bases de Rota y Morón, no contempla Robles que Estados Unidos saque a sus soldados de allí y asegura que el veto a que sus aviones usen esas bases para la guerra de Irán no rompe las relaciones entre los dos países. Esta decisión no supone en absoluto una ruptura del vínculo transatlántico. Las bases están ahí y las bases seguirán. Mientras el PP cree que el Gobierno está siendo irresponsable por ir contra un aliado, aunque defienda la Italia de Meloni, que tampoco permite usar sus bases a Estados Unidos. Esther Muñoz. Para la defensa de nuestro país, Estados Unidos no necesita que España la defienda, pero España sí necesita la OTAN para ser defendida. Italia hizo lo mismo y no ha generado una crisis diplomática con Estados Unidos, lo cual demuestra que se pueden hacer muchas cosas sin tener que montar el numerito. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué Sánchez tiene que montar un numerito? El PP no ha aclarado, eso sí, qué harían ellos en caso de estar en el Gobierno. Y ojo, porque Esther Muñoz ha vuelto a vincular la regularización de migrantes que impulsa el Gobierno con el terrorismo. Ya lo deslizó hace unos días el propio Feijóo, metiéndolo todo en el mismo cóctel, también con la guerra de Irán, y hoy lo reitera su portavoz en el Congreso. Que será España un agujero para la seguridad no solo de nuestro país, sino también de la Unión Europea, porque podrán colarse a través de España y que circulen por toda la Unión Europea delincuentes, incluidos terroristas. Y es la noticia política de la tarde, a solo 3 días para que se cierre el plazo para registrar coaliciones en Andalucía. Podemos lanza una consulta a la militancia para decidir si se presentan con Izquierda Unida y Sumar, que como saben están agrupadas bajo una marca que es Por Andalucía. ¿Qué pasa aquí? Pues que ahora mismo, insistimos, estamos a 3 días de que expire el plazo, no hay ningún acuerdo que ratificar y de hecho Por Andalucía ha convocado a Podemos a una reunión no hoy, no mañana, sino el jueves, el día después de esta consulta. Andalucía, Jaime Navarro. La cuenta atrás para las elecciones andaluzas vuelve a tensar a la izquierda a solo 3 días del cierre de candidaturas. Podemos ha lanzado una consulta expresa a sus bases para decidir si se integra en una candidatura unitaria en un movimiento que reabre las negociaciones en el último momento y que recuerda al bloqueo vivido hace 4 años. La dirección plantea sumarse a Por Andalucía, la coalición que abandonó hace apenas unos meses y lo hace con el reloj en contra y con la negativa de los últimos resultados autonómicos que les han hecho perder peso territorial. Mientras tanto, el resto de fuerzas acelera. Este jueves Por Andalucía ha convocado a todos sus partidos, incluido Podemos, para cerrar el registro formal de la candidatura apenas 24 horas antes de que expire el plazo legal. El desenlace vuelve a quedar en el aire. La decisión de las fases y la capacidad de acuerdo en las próximas horas marcarán si la izquierda alternativa andaluza llega unida o lo hace con Podemos en solitario. Hora 25. Con Pablo Tallón. 8:15, 7:15 en Canarias, la jueza de la Dana rechaza que Carlos Mazón se persone en la causa y, por tanto, pueda acceder a toda la información del proceso. Argumenta que el Tribunal Superior de Justicia ya ha descartado que el expresidente tenga responsabilidades penales y que, por tanto, su papel solo puede ser el de testigo. Radio Valencia, José Forés Romero. Dice Carlos Mazón que quería saber si está siendo investigado y la única forma de hacerlo era
personándose. Tras la decisión de la jueza, no aclara si la recurrirá. Analizaremos y ya está. Pero van a recurrir esa decisión de la jueza. Ya lo sabéis, muchas gracias. Vamos a analizar y lo haremos en consecuencia. Muchas gracias. La magistrada explica que la solicitud que formula el abogado del ahora diputado se basa en una figura que no existe en el derecho procesal penal español. Citado como testigo, no puede solicitar su personación como investigado. Y añade que un testigo solo puede solicitar personarse como parte en dos situaciones muy concretas: la voluntad de reconocer la participación en la causación de los presuntos homicidios y lesiones imprudentes, o el hecho de que estime dicho testigo que una declaración como tal implicaría ineludiblemente la asunción de responsabilidades penales. Y no parece que Mazón quiera estar en esto. El tema Mazón ha sepultado informativamente otra investigación judicial al hilo de la Dana que también es importante. Concretamente la que intenta saber quién filtró la llamada manipulada entre la EMET y el 112 para que pareciera que desde la EMET, desde la Agencia Estatal de Meteorología, habían restado gravedad a la previsión meteorológica, cuando en realidad en la llamada completa lo que se decía era justo lo contrario. Pues atención, porque un juzgado de Llíria investiga quién filtró esto y el subdirector general de Emergencias ha contestado hoy que la llamada la pidieron desde Presidencia de la Generalitat, cuando Mazón estaba al frente, Isa. Según Jorge Suárez, subdirector de Emergencias, que ha ido a declarar como testigo, fue un alto cargo de la Consellería de Justicia quien se presentó en el Centro de Coordinación de Emergencias, sede del 112, en busca de esa grabación. Les dijo que era una orden de Presidencia, sin explicar de quién, y que era urgente que localizaran esa llamada. Este alto cargo entró en la sala donde se escuchaban las grabaciones y no abandonó el centro hasta conseguirla. Se la llevó en un pendrive. Según Jorge Suárez, nunca antes se había pedido una grabación de esta manera por parte de un alto cargo. Afirma además que no les explicó los motivos por los que quería esa llamada. Ahora son las 8:18, las 7:18 en Canarias. Tenemos novedades que acabamos de conocer sobre la investigación del accidente de Adamuz. Edu Hernández, buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Lo primero, el titular, lo relevante, lo que acabamos de conocer, ¿qué es exactamente? Bueno, acabamos de saber que después del accidente de Adamuz, esto lo hemos contado hace unos días, se cambiaron varios tramos, uno de 36 metros que sí que fue notificado a la jueza. Adif le dijo, oye, vamos a cambiar este tramo. Luego hubo otro de 42 metros que supimos que no se había notificado a la jueza. Pues bien, esos 36 metros que sí que habían sido notificados, Adif le traslada a ArcelorMittal, que es quien fabricó los carriles en la renovación del tramo de Adamuz, le traslada a ArcelorMittal una petición de: necesito que me des los certificados de trazabilidad de ese carril porque hay que cambiarlo. Y de ArcelorMittal, lo acaban de confirmar fuentes de este fabricante, de esta siderúrgica, no los encuentran, no existen, y le dice a Adif, oye, a lo mejor es recomendable que los cambiéis. Así que podemos confirmar ahora mismo que a 1 kilómetro del accidente de Adamuz, del punto donde descarrila el tren, se cambiaron 36 metros notificados a la jueza, pero no... ¿Se cambiaron antes del accidente o después del accidente? Después del accidente. Pero no existían certificados de trazabilidad. ¿Y para qué son estos certificados de trazabilidad? O sea, ¿por qué es importante que no exista este documento? Bueno, sirven sobre todo para hacer investigaciones, para ver qué tipo de acero se ha utilizado, quién lo ha instalado, cuándo se ha fabricado, las fechas. Este tipo de documentaciones son clave muchas veces en este tipo de accidentes y demás cuestiones, pero sí que es cierto que en este caso ArcelorMittal no lo encuentra y por eso le recomienda a Adif, de hecho se lo pide encarecidamente, nos lo han confirmado fuentes de esta siderúrgica, que es recomendable cambiar ese punto en concreto porque no tienen constancia o no tienen documentos de qué es exactamente. Simplemente está instalado, pero no hay, como decimos, certificados de trazabilidad. Entonces, ¿hay que cambiar el tramo que ya se ha cambiado? Eso es. Eso es. Pues seguiremos atentos porque seguro que esto genera reacciones. Gracias, Edu, por esta última hora. Y el presunto conseguidor todavía en los tribunales del caso Koldo, Víctor de Aldama, ha entregado en el Supremo documentación que acredita que uno de sus socios estuvo pagando durante meses los casi 2.300 euros que costaba el alquiler del piso de Jessica, que era la pareja de Ábalos. Estos pagos son una de las pruebas que apuntala la trama, que presuntamente sobornaba al exministro a cambio de contratos de mascarillas. Isabel Vega, buenas tardes. Buenas tardes. Se trata de una batería de correos electrónicos entre el socio de Aldama, Alberto Escolano, y la inmobiliaria que alquilaba el piso donde residió durante casi 3 años la que era novia de Ábalos, Jessica Rodríguez. Se trata de apuntalar lo que ya obra en el sumario, que este socio de Aldama se encargaba de toda esa gestión, también de pagar el alquiler, 2.940 euros mensuales. Este es uno de los elementos que pesan sobre el exministro como delito de cohecho y fue su defensa, junto a la de Koldo, la que pidió en el Supremo que se requiriese esta documentación. El tribunal rechazó pedirla, pero no puso objeción a que Aldama, si la tenía, la aportase. Y aquí están estos correos que
que recogen hitos como la reserva de aquel piso y los primeros pagos o las reclamaciones de la inmobiliaria cuando en diciembre de 2021, con Ábalos ya fuera del ministerio, dejaron de pagarlo. Se verán a partir de la próxima semana en el juicio en el Supremo por el caso Mascarillas. Y el Consejo General del Poder Judicial pagó la subida de sueldo que aprobaron hace meses para los vocales con la partida prevista para el sueldo de los funcionarios que trabajan en la institución. Fue una subida de hasta 800 euros brutos al mes en el caso de los vocales más veteranos. Una subida, que se lo avanzamos ayer, se aplica sobre salarios anuales que ya superan los 130.000 euros, Pedro Jiménez. El Consejo del Poder Judicial pagó la subida de sueldo de sus altos cargos con la partida prevista para los funcionarios. Según el presupuesto del órgano de gobierno de los jueces, en 2025 había que provisionar 50.000 euros adicionales para poder pagar este incremento los últimos 4 meses del año a la presidenta y a los vocales. Y en la partida prevista para pagar a los funcionarios no se habían ejecutado 1,6 millones entre retribuciones básicas, complementos y cobertura de vacantes. Fuentes del Poder Judicial señalan que es habitual y legal el reajuste de partidas presupuestarias dentro de un mismo capítulo. Con todo, el órgano de gobierno de los jueces presupuestó en 2025 un gasto de casi 47,9 millones de euros en personal y gastó 750.000 euros menos. Hora 25. Con Pablo Tallón. La Guardia Civil identifica a 6 adolescentes por el ataque homófobo a un profesor de instituto en una localidad de Mallorca. Los chavales tienen entre 15 y 16 años y colgaron imágenes y mensajes contra el profesor en una plataforma online educativa. Mallorca, Chus Navarro. Los agentes encargados de la investigación han identificado al grupo y han trasladado ya toda la información a la Fiscalía de Menores de Baleares. En paralelo, la Consellería de Educación mantiene abierto un protocolo a raíz de esa denuncia por insultos homófobos formulada por el claustro del Instituto Baltasar Porcel de Andratx. El centro denunciaba que uno de los profesores ha sido víctima de una agresión homófoba por parte de varios alumnos. El pasado domingo este docente fue atacado en una conocida plataforma educativa desde un perfil falso que profería insultos homófobos e imágenes sobre genitales y accesorios sexuales, haciendo público el nombre del profesor. Hoy de nuevo el conseller de Educación, Antoni Vera, ha condenado lo ocurrido. Ha dicho que la Consellería de Educación activó 79 veces el protocolo por agresiones a docentes durante el año pasado y también ha dicho que se va a reforzar la figura del docente tras esta agresión. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.